Y vamos a empezar con el tema este, con lo de los superescalares. Lo voy a dejar en una esquina ahí así, porque luego en cualquier momento quiero sacar este cuadro. ¿No? Porque este va a ser, desde mi punto de vista, yo siempre lo digo desde mi punto de vista, este va a ser un cuadro para mí muy importante para centrarse. Vamos a hablar de los procesadores superescalares. Tal y como os dije en el correo, lo que vamos a hacer va a ser hoy, pues bueno, lo dije ayer, vamos a tirar hasta donde lleguemos y luego ya todavía nos va a quedar otra clase para dar este tema. Entonces, bueno, ya veremos si luego hago o no hago algún tutorial como hice el otro día en el Tomás 1. Entonces, bueno, vamos a entrar con los superescalares, que tal y como decíamos el otro día en los superescalares, pues la diferencia con respecto a los segmentados era que ese segmentado lo que hacíamos era, entre comillas, una instrucción, lanzábamos las instrucciones de una en una y ejecutábamos las instrucciones de una en una. Lo que pasa es que las teníamos partidas en cachos y lo que hacíamos era, mientras iba ejecutando un cacho de una instrucción, iba leyendo la siguiente y luego la siguiente, así sucesivamente. Pero básicamente el tratamiento que dábamos es, en todo momento iban terminando las instrucciones de una en una. Hacíamos la comparación con el famoso canal de Panamá y luego justo el domingo pasado al mediodía en la ruta Quechal o Quechuao salió el canal de Panamá. Entonces, bueno, ahora vamos a trabajar con los superescalares. ¿Qué diferencia o qué características tienen los superescalares? La diferencia, la característica que va a tener es que yo voy a lanzar simultáneamente varias instrucciones a la vez. Entonces yo voy a estar ejecutando instrucciones a la vez. Con lo cual ello me va a suponer que me va a aumentar el rendimiento de una manera, entre comillas, espectacular. Con respecto a los segmentados, en los que decíamos en que si yo dividía una instrucción en una serie de etapas, en 4 etapas, con lo cual el tiempo de ejecución de una instrucción, el tiempo medio de ejecución, era el tiempo de ejecución dividido por 4. En el caso de un segmentado, si yo, que además vamos a ver que así es, que los superescalares son segmentados también, o sea, son que ejecutan instrucciones de manera paralela a un grupo de instrucciones, por ejemplo, 4 instrucciones, pero además son segmentadas. Con lo cual ya estamos multiplicando el rendimiento con respecto a los segmentados, en este caso, en por 4, porque lanzo yo 4 instrucciones a la vez. Eso que suena muy bonito, vamos a ver que nos da un montón de problemas. Entonces, de lo que se trata este capítulo es, a nivel teórico, de resolver o intentar resolver estos problemas que nos causa la escalabilidad. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco estas partes y, bueno, pues básicamente una primera entrada, pues que los procesadores superescalares lo que hacen es pues, avanzar instrucciones simultáneamente, avanzar instrucciones de manera paralela. Esto se puede hacer, pero se puede hacer por una serie de condiciones. No se puede hacer porque sí. Hay que dotar al sistema del hardware adecuado y además, realmente esto se ha podido hacer debido a una serie de parámetros de estadísticas. Si recordáis, en estructura 1 hablábamos de lo que eran los principios de localidad espacial y temporal, que yo le di mucha importancia en su día, que no deja de ser un concepto teórico, que como concepto teórico parece que no sirve para nada y es completamente erróneo. El principio de localidad espacial, si recordáis, lo que venía a decirnos es que cuando un microprocesador está ejecutando una instrucción de una dirección de memoria, hay muchas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo se vuelva a tener que ejecutar dicha instrucción. Y ese era el temporal. Y el espacial era en el que decía que si yo estoy ejecutando la instrucción de una determinada dirección de memoria, hay muchas posibilidades de que en el instante siguiente, por principio de constitución del microprocesador, que decíamos que lo que hacía era leer una instrucción, autoincrementar el contador del programa para que cuando acabase esa, leyese la siguiente. Con lo cual, si yo estoy ejecutando una instrucción de una determinada dirección, tengo muchísimas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo voy a ejecutar las instrucciones o las instrucciones que están en las direcciones de memoria cercanas a ella y hay menos de ejecutar las que están alejadas. Son dos principios que se quedaron ahí, que si recordáis era muy importante para trabajar con la caché. El concepto de caché se basaba en eso y que aquí también va a tener sus partes. Bueno, pues entonces, ¿de qué se caracterizan las segmentaciones superescalares? En 3 cosas.
en el paralelismo, en la diversificación y en el dinamismo. En el paralelismo, bueno, pues básicamente lo que decimos es que yo lo que voy a hacer es ejecutar, voy a cargar instrucciones al mismo tiempo. Es decir, si yo puedo pensar que es una estructura superescalar, que es capaz de absorber por cada ciclo de reloj 4 instrucciones, porque aunque sea mentira y no va a ser el caso, vamos a suponer que tenemos 4 unidades de procesamiento, pues yo puedo ejecutar instrucciones de A4 en 4. Bueno, esto tiene razón de ser porque tenemos en cuenta el principio de localidad espacial. Porque claro, si yo estoy leyendo esta instrucción, lo normal es que luego ejecute la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, pues bueno, pues leo las 4 y entonces voy a poder ejecutar eso. Si no tuviésemos este principio, estaríamos perdidos. Y en cuanto a la diversificación, diversificación funcional, es decir, los procesadores superescalares incluyen en la etapa de la ejecución múltiples unidades funcionales independientes. Es decir, bueno, si recordáis, había una unidad lógica aritmética que decíamos en todo microprocesador. Bueno, vale, pero hoy en día en los procesadores escaladores yo lo que tengo son varias unidades, por decir en unas palabras, aritmético-lógicas, de forma que yo voy a tener unidades especializadas. Una es para la suma, otra para multiplicación, otra para tal, otra para cual. Lo cual me va a permitir que yo pueda coger 4 instrucciones y si una es de resta la mando a una unidad, la de multiplicación a otra, la de otra a otra. Yo voy a tener que tener un hardware que me dé soporte a la ejecución paralela de instrucciones. Las instrucciones se ejecutan, no todas normalmente, no todas, pero la mayoría, o muchas de ellas, se ejecutan en las unidades lógicas aritméticas. Las unidades de procesamiento pues tendrá que ver, lógicamente, diferentes unidades de procesamiento. Y también vamos a tener que tener en cuenta el dinamismo desde el punto de vista de la ejecución fuera de orden. Esto va a ser un problema. De eso vamos a empezar hoy y vamos a acabar un poco locos cuando acabemos el tema, viendo cómo, ostras tú, a ver cómo lo arreglamos. Porque I1, I2, I3, I4 yo voy a leer. En un sistema superescalar no vamos a ejecutar primero la I1, luego la I2, luego la I3 y luego la I4. Se podría, pero eso nos va a dar muchos problemas. Entonces tenemos que buscar las fórmulas, tenemos que implementar el hardware adecuado para que yo pueda ejecutar esas instrucciones que sean no en ese orden, pero que los resultados finales que yo obtenga sean los resultados de como si se hubiesen ejecutado en ese orden, que es el orden adecuado. Muy importante de aquí hasta final del capítulo, lo que os acabo de decir, ¿no? Yo quiero tener en todo momento este dibujo aquí a mano, que este y este es el mismo. Quiero tenerlo porque a menudo nos vamos a perder. Aquí a menudo vamos a ir analizando cada uno de los puntos y conviene de vez en cuando volver aquí, centrarnos y continuar, porque si no a veces confundimos, no sabemos dónde andamos. Bueno, nuestro procesador genérico, superescalar genérico que vamos a tener es este. Al igual que el otro día veíamos una máquina genérica segmentada, pues ahora para hacer todos los análisis vamos a trabajar en base a esto. Y vuelvo a insistir que es muy importante entenderlo bien. No es un dibujo que va a quedar ahí aparte. Y va a ser un procesador en el que vamos a suponer que yo lo que voy a tener es las instrucciones segmentadas. Y los pasos de esas instrucciones que yo voy a segmentar son estos. Yo voy a tener una fase de búsqueda, bueno, pues como todas las instrucciones, toda la vida. Una fase de decodificación, como todas las instrucciones, toda la vida. Vamos a tener una fase nueva, que es la fase de distribución y emisión. Es decir, yo voy a tener aquí una fase, vamos a ver aquí, se me había olvidado, ¿no? La fase de lectura esta. Esto no es un hardware, esto es un nivel abstracto. Vamos a poner aquí lectura a punto. Ya veremos luego qué es lo que hace o qué es lo que no hace. Una parte de decodificación. Una parte de distribución, claro. Yo voy a tener diferentes unidades funcionales para realizar la fase de ejecución que tienen todas las instrucciones. Entonces, claro, yo desde que tenga yo aquí las instrucciones que voy a tener metidas en un buffer para mandarlas cada una a su sitio, pues voy a necesitar un tiempo, voy a tener una pérdida de tiempo y esa pérdida de tiempo va a ser la fase de distribución. Voy a tener yo una fase de ejecución, una fase de ejecución de forma que cada tipo de instrucciones en su procesador. Si os dais cuenta, aquí aparecen procesadores que tienen un rectángulo o 2 o 3. Quiere decir que son diferentes unidades funcionales.
estas tardarán un ciclo de reloj en ejecutarse, estas dos, float, coma flotante, estas tres, coma flotante, estas dos, estas tres, estas uno, bueno, ya está. Voy a tener yo a continuación una fase de escritura, cuitadín, que el concepto de escritura da la sensación de que es escribir en los registros, sí, en los registros que llamábamos arquitectónicos, esos registros internos que están dentro del microprocesador, sí, escribir ahí, sí. Pero sin embargo hay un grupo de instrucciones que son las de carga y almacenamiento, que lo que tiene que hacer es escribir en la memoria. Y claro, para escribir en la memoria hace falta más tiempo. El registro interno es interno, pero para escribir en la memoria hay que sacar por de dirección de la edición, por de datos del dato, dar la orden de escritura, y ello nos va a llevar un tiempo, y ello nos va a llevar una fase, que esa fase es la que vamos a decir la de retirada. La de escritura es la de terminación propiamente dicho, que se le llama aquí terminación, y luego la de retirada es la de decir, bueno, pues si yo tengo que llevar a la memoria, pum, lo llevo a la memoria. Para trabajar con todas estas cosas, con todas estas zonas que yo tengo aquí, que cada una va a llevar asociada a una lógica, pues cada cosa va a tener una serie, sobre todo va a pasar funcionamiento en los que se llaman los buffers. Entonces yo voy a tener un buffer de instrucciones. Yo cuando digo lectura, ¿qué es? Leer de la memoria la instrucción. Hombre, estamos hablando de que es un superescalar, no leo una instrucción, leo 4. Pues leo 4. ¿Y dónde meto esas? En el buffer de instrucciones. Entonces aquí es donde voy a almacenar yo las instrucciones. Esas instrucciones, una vez que yo las tenga ahí, lo que voy a tener que hacer es distribuirlas, decodificarlas, perdonad, las decodificamos. Y a continuación las voy a tener que llevar cada una a su unidad funcional. Para eso me va a hacer falta un buffer de distribución. Pero claro, para llevar ese buffer a cada uno de estos elementos, yo lo que voy a tener es una estación, unas estaciones que se llaman de reserva centralizadas. Luego lo vamos a ver. Centralizadas o individuales, luego veremos. Que esta de lo que se va a encargar es, esto es, este me pasa aquí y este se va a encargar de llevar a cada una lo suyo. Cuando termine la ejecución de las instrucciones, yo voy a tener esos valores de las instrucciones, los resultados, los voy a tener allí. ¿Allí dónde? Allí. Vamos a decir, oye, es que yo no tengo que guardar en un registro, lo tengo que guardar. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar un buffer de reordenamiento y terminación de las instrucciones. Yo aquí voy a ir ejecutando. Imaginaros, si yo digo que esta es que me hace instrucciones con números enteros, tarda un ciclo, y esta coma flotante tardan 3 ciclos. Si la instrucción 1 es la de coma flotante y la 2 es la de número entero, si yo meto las dos aquí a la vez, resulta que la de coma flotante va a tardar en ejecutarse 3 ciclos, la de entero solo 1, esta va a terminar, a pesar de que era la segunda, va a terminar mucho antes que esta. ¿Y yo qué necesito? Necesito coger esos resultados que me van entregando estos, metiéndolos en este buffer, y una vez que están en ese buffer tengo que decidir. ¿Cuál es la I1? Esa. Pam, toma. La I2, esta. La I3, esta. Hablando en burro. Que se vayan ejecutando en el orden que quieran, yo las voy metiendo aquí en este buffer, y luego para terminar, decir, oye, ¿cuál es el resultado de la I1? Bueno, pues lo tengo yo en esta dirección y se lo da. Y luego el de la I2 todavía no está, pues te esperas. Y pasa otro ciclo, termina la I2 y dices, ya tengo la I2, pues dame la I2. Y luego la I3, que igual ya estaba ejecutada de antes y está aquí guardado. Es decir, él va suministrando los resultados finales a los registros arquitectónicos, los va restaurando o les va poniendo los valores en lo que debía ser el orden lógico de ejecución y no el orden en el que se han ido realizando. Eso va a dar, como vamos a ver, un montón de dependencias, como veíamos el otro día, la RAM, la WAR, la RWAF. Bueno, pues claro, con todos esos temas lo que vamos a tener que hacer es seguir ampliando aquí el hardware para solucionar los problemas que ello me va a producir, como vamos a ver, que es de lo que va todo este capítulo. Y por último, cuando yo tengo los registros arquitectónicos, las instrucciones que así lo requieran, lo que van a hacer es coger y ir mandando los resultados a la memoria. Esa es la estructura. Esa es la estructura que, como os he comentado, pues bueno, que de vez en cuando la sacaremos aquí. La ponemos aquí para que no se nos olvide. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues aquí, terminología. Vamos a ir viendo. Terminología. ¿Qué es el concepto de distribuida?
Cuando el concepto de distribuir es cuando se ha enviado a una estación de reserva. La distribución es esta. El concepto de distribución es que yo tengo aquí la interrupción en las instrucciones en este buffer decodificadas y las tengo que llevar a donde tengo que llevarlas. Ese es el concepto de distribución. Llevarlas, cuidadín, a ver, aunque parezca que es así. Llevarlas, pasarlas a este buffer de distribución. Esto no es enviarla a la unidad funcional. Aquí solamente tenemos un buffer de distribución. Vamos a ver que luego vamos a trabajar con buffer independiente. Uno de los sistemas que hay es que cada unidad funcional tenga su buffer. Entonces, el concepto de distribuir es que yo lo paso a la unidad, a la estación de reserva que corresponda a la unidad funcional en la cual se va a ejecutar. Porque otro concepto es emitir. Y emitir sí es pasar ya desde la estación de reserva a la unidad esta. Ese es otro elemento, pasar a ejecución. Finalizada no quiere decir que la instrucción se acabó. No. Finalizada es que ha finalizado aquí y que pasa aquí. Es decir, que abandona la unidad funcional. Incluso, como vamos a ver, no quiere decir ni que haya actualizado los registros. Si una instrucción debería sumar R4 más R5 y el resultado en R6, no va a querer decir necesariamente que cuando termine la instrucción en R6 ya tengo el valor de ese registro, ni mucho menos. Va a ser eso. Porque eso es terminado. Cuando realmente yo ya tenga que los resultados de la operación, que los resultados ya están en sus registros arquitectónicos, ese es el concepto de terminado. Y por último, si lo que tengo que hacer es acceder a memoria, pues tengo la otra última fase, que es la de retirada, que es la de escribir en la posición de memoria correspondiente. Ni más ni menos. Esas van a ser las fases. Un ejemplo, un ejemplo de una estructura segmentada, pues la tenemos aquí. Espero no liarme, porque lo que estuvimos el año pasado aquí ya sabemos que me tenéis que ayudar, porque a veces se te va ahí un numerito y ya me lío completo. Este es un ejemplo de 9 instrucciones. 9 instrucciones en las que yo tengo instrucciones de carga, load, de multiplicación, de suma, store, almacenamiento, diferentes instrucciones. No, aquí todavía no sabemos ni cuánto dura cada una, no nos ha dicho. Bueno, pues vamos a analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Supuesto que este es un sistema segmentado que permite 4 instrucciones simultáneamente, lee las 4 primeras instrucciones. De estas 4 primeras instrucciones, y vamos a ver con que ya nos vamos a empezar a encontrar con problemas. El primer problema es que, bueno, pues yo empiezo con L1, busco las 4, decodifico las 4, emito las 4, y ahora es cuando empiezo con problemas. Esta primera instrucción lo que me hace es, lo direccionado por el contenido de R1 más un 0, más el número 0, eso es una dirección. Y el contenido de esa dirección me lo lleva a F2. Y yo no sé, pero bueno, lo veo aquí y sobreentiendo que son 3 ciclos de reloj, lo que tarda en ejecutarse esa instrucción. Y luego tengo una escritura. ¿La escritura dónde? El F2. El F2, si recordáis, en el procesador genérico que veíamos en el capítulo 1, los F eran registros en coma flotante. Los R eran reales, los F en coma flotante. Es decir, lo que hace es guardar en el F2 el valor de lo que yo tengo en la dirección direccionada por R1 más 0. Puntos. La siguiente instrucción, que empieza a ejecutarse al mismo tiempo, me dice que coja y multiplique F0 por F2 y el resultado lo guarde en F4. Coño, pero hasta que yo no tenga terminada la primera, yo no puedo empezar la segunda. Porque si yo ya empiezo a ejecutar esta, en este instante lo que voy a hacer es coger el contenido de F2. Y el contenido de F2 es el contenido que hay ahora. No es el contenido resultado de ejecutar esta instrucción. Entonces, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que esperar. ¿A qué? A que termine la primera instrucción. Y cuando ha terminado la primera instrucción ya tendré el F2, el valor que tengo que tener, y entonces ya lo puedo coger. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Esperar a que termine la primera. Cuidado, porque aquí cabría pensar, no, oye, pues vamos a esperar a que escriba. Porque claro, si todavía no ha escrito, no. Aquí este concepto de escritura es el concepto de escritura en la memoria.
Aquí se considera, en todo el libro, se considera que cuando, y veremos con sus detalles, se considera que cuando una instrucción termina los ciclos de ejecución, ya en el registro arquitectónico está contenido el valor. Es decir, aquí ya se supone que en F2 ya tengo el resultado de ese valor. Con lo cual, si ya dispongo aquí, puedo empezar a ejecutar esta instrucción. Empieza a ejecutarla, que es una multiplicación, y una multiplicación son 3 ciclos. Y la tercera instrucción, que lo que me dice es coger el contenido de lo direccionado por R2 más 0 y llevarlo a F6. Mira, R2, ¿lo he utilizado yo antes? No, no dependo de nadie. No tengo una dependencia de instrucciones anteriores, con lo cual no tengo ningún problema. F6 tampoco. Es decir, esta es una instrucción que, como he cogido las 4 a la vez y no depende de nadie, pues se puede empezar a ejecutar en el instante 0. Es decir, a partir de este momento se puede empezar a ejecutar esta instrucción. Ahí va. ¿Y por qué creéis que no se ejecuta? ¿Por qué creéis que no se empieza a ejecutar? Porque estamos utilizando una unidad funcional que es la de LOAD. Si la unidad funcional de LOAD está empezando a trabajar aquí, está ocupada. Si está ocupada yo no la puedo ocupar. Por lo tanto tengo que esperar. No porque tenga una dependencia entre registros, sino que tengo una limitación de recursos. En el momento en que esta instrucción dé un primer paso, esta unidad funcional ejecute la primera parte del LOAD, se queda libre ese primer bloque, y entonces ya le puedo meter el primer bloque de la segunda instrucción de LOAD. Ese es el motivo por el cual tengo que hacer aquí una paladilla. Y esta otra instrucción, que es sumar F6 más F4 y el resultado a F6. F6, hostia, F6 depende de este, F4 depende de este. Con lo cual, mientras yo no tenga estos dos valores reales, mientras yo no tenga terminadas, entre comillas, las instrucciones 2 y 3, no puedo empezar con la 4. Yo la 2 la termino aquí, la 3 la termino aquí, con lo cual no puedo empezarla hasta aquí. Hasta este instante yo no dispongo de los valores reales de F4 y de F6. En este momento la empiezo, la ejecuto y la termino. Las 4 primeras. Primer impulso de reloj. Siguiente impulso de reloj, entran otras 4. Y las 4 siguientes que entran son estas. 5, 6, 7 y 8. Estas 4. E intento empezar a ejecutar fase de búsqueda, decodificación, distribución, y ahora decimos esta. ¿Y esta de quién depende? Esta depende del valor de la 4. Hasta que no termine la 4 no puede empezar la 5. ¿Dónde termina la 4? Aquí. Pues hasta aquí no puede empezar. Tengo que dejar aquí espacios en blanco. Quiere decir que son tiempos muertos. Tengo que estar esperando ahí hasta que se solucione esto. Esta otra, lo que me hace es sumar R1 más el número 8 absoluto y el resultado de R1. ¿R1 lo he utilizado por aquí? No, con lo cual no tengo ninguna dependencia y esta es una instrucción que se puede ejecutar. Y esta con R2, ¿lo he utilizado por aquí? No, aquí sí, pero esto era fuente. Yo las dependencias las voy a tener cuando una fuente depende de un destino. Y aquí R2 no es destino de ninguna instrucción. R1 no es destino de ninguna instrucción. Con lo cual yo estas las puedo ejecutar sin ningún problema. Esta es R1 más 800 y el resultado a R3. ¿Esta de quién depende? ¿Hay alguna instrucción anterior que se deposite el valor de R1, que manipule R1? La 6. Con lo cual, hasta que no termine la 6, yo no puedo empezar a ejecutar. El concepto de ejecutar, sí puedo leer, decodificar y distribuir, pero no ejecutar. Con lo cual, hasta que no termine la 6, que es aquí, yo no puedo empezar la 8. Hasta que no termine la 6, no puedo empezar la 8. Siguiente impulso de reloj, entra la 9, que es una instrucción de salto, que estaríamos ahora mismo. ¿De quién depende? De R3. ¿De qué yo aquí qué voy a tener? Oye, este manipula R3. Hasta que esta no termine, yo no puedo empezar a ejecutar la 9. Entonces, ese es el concepto, ¿no?, de lo que es. Esto no es el concepto de lo que es una segmentación, una supersegmentación. El concepto de lo que es la supersegmentación es esto, esto, esto. Es decir, escalaridad
Segmentación, escalaridad, segmentación, escalaridad. Ese es el concepto. Lo que sí vemos aquí es los problemas que me ofrece la segmentación y la escalaridad. En R2, del I7, por ejemplo, al modificarse no se modifica... ¿Modificar quién? El R2 del I3. No, porque esto es fuente. Ya, pero... Si yo cojo aquí el contenido de lo que hay en R2 y aquí cojo el contenido de lo que hay en R2. Y lo metes en R2. Ya, pero va a ser más tarde. Claro. Y este se ha ejecutado. Entre comillas, este se ha ejecutado antes. Miramos aquí, vemos que este se empieza a ejecutar aquí y este termina aquí, con lo cual vamos a tener una dependencia que ya no es la RAW, sino que es la WAP. Es escritura tras escritura. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Que este me escribe algo en R2 que yo necesito, que lo necesito para aquí mismo, pero claro, yo aquí voy a coger sin darme cuenta el valor. No es en el mismo instante, no se ejecutan a la vez, ¿no? Pero puede pasar eso. De hecho, puede pasar eso. De ahí están, y las vamos a ver, no nos liamos todavía, porque intentar explicar ahora las dependencias, la RAW, la WAP y la WAP, es un lío. Entonces vamos a dejarlas, ya van a venir. Entonces, según vayan veniendo, las vamos explicando y las vamos entendiendo. Pero esa es una dependencia. Escritura tras escritura, este tiene que escribir en R2, este tiene que escribir en R2. Cuando yo termine el programa, tengo que tener el valor de la de abajo. Pero claro, ojo, si tengo un desfase de instrucciones y resulta que esta termina antes que esta, lo vamos a ver, no hay ningún problema. Bueno, este es otro ejemplo más, este que tenemos aquí, y aquí tenemos básicamente la dependencia WAP. ¿En qué? En estas 4 instrucciones. Vamos a echarles un vistacillo rápido. Sumar R0 más 1 y el contenido de R1. Ningún problema. Multiplicar. Ojo, pero claro, fuente R1, pero es el destino de esta. Hasta que esta no termine, yo no puedo empezar esta. Vale. Hasta ahí va bien. Cuidado que aquí, a ver, voy a bajar un poco el zoom. Aquí tenemos el load y el store. Lo pone por ahí, ahora mismo no lo sé, pero bueno, lo digo yo, para no andar buscándolo. La instrucción de load son 3 ciclos de ejecución y la store 2. Eso antes se dice. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que lanzo estas 2 instrucciones, llegan hasta aquí, oye, que esta depende de R1. Oye, hasta que no termine R1, que depende de este y de este, depende de este, hasta que no termine uno, yo le empiezo esta. Entonces espero aquí hasta que termine el valor de la multiplicación. Y esta del store depende de F5, no pasa nada, yo la puedo ejecutar y la ejecuto. Y además aquí tengo stores, almacenamiento, todas acaban en write, menos la de almacenamiento, porque además del write, lo que tengo que hacer es la retirada, que es llevar de la CPU a la memoria. ¿De acuerdo? Si yo miro esto, bueno, pues yo digo, esto está bien, esto está bien. Aquí puede haber, aquí es lo que os he dicho, no nos vamos a preocupar de las war. Aquí puede haber un war, escritura después de lectura. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que ya que está haciendo es guardar en una dirección de memoria el valor de F5. Y termino aquí. Sin embargo, esta instrucción anterior está cogiendo el contenido de una posición de memoria y llevarlo al F1. Si no tiene nada que ver. Ojo, y si en R1 yo tengo el 100 y en R2 tengo un 100, ¿qué va a ocurrir? Que voy a coger y voy a meter en F1 el contenido de dirección de memoria 100. Y voy a coger y voy a escribir el valor de F5 en el contenido de dirección de memoria 100. Con lo cual, como esta termina antes que empezar esta, resulta que esta, lo que me va a estar cogiendo es el valor del contenido de F5. Porque yo cuando termino aquí, yo en esa dirección de memoria tengo el contenido de F5. Y ese contenido es el que me va a venir al F1. Y no debería de ser así. Entonces, esos son problemas que nos vamos a encontrar y que ahora vamos a pegar todo el libro, todo el capítulo, resolviendo, solucionando. Bueno, ¿cuál es una solución inmediata para solucionar esto?
Pues parar. Como esta depende de esta, yo esta no la empiezo hasta que esta no termine. Lógicamente, eso hay que pasar por caja. Hay que pasar por caja el rendimiento, porque tengo que tener paradas. Entonces, lo que hay que hacer es buscar. ¿No? Buscar soluciones que me eviten esto. Las soluciones que me eviten esto van a venir todas, pues claro, esto ha sido, como os he explicado siempre, sobre todo en estructura, ingeniería de computadores 1, ¿no? Ha sido el huevo y la gallina. Se hacía un hardware, se hacía un software y luego se veía que ocurría una cosa, que el hardware iba evolucionando en niveles de integraciones mayores, costos más pequeños. Con lo cual, como luego había más necesidades de software, pues lo que se decía es, bueno, pues ya que el hardware es más barato y lo puedo integrar, pues voy a meter más hardware para que me solucione problemas de software. Se veían. Por eso esta asignatura es muy teórica. Sí, es tan teórica que un ingeniero lo que tiene que hacer es un poco adelantarse, analizar los problemas que tiene para ver las posibles soluciones en teoría, para ver si luego resulta que vienen los diseñadores de hardware y solucionan eso vía hardware, que es lo que se hace aquí. Vamos a solucionar todos estos problemas en base a aumentar lo que es hardware. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más, y vamos a ver qué nos ocurriría en este ejemplo. Dice, bueno, en el ejemplo no sería necesario detener las instrucciones 3 y 4, en este ejemplo que hemos visto, no sería totalmente necesario detener las instrucciones 3 y 4 hasta que la I2 leyese el contenido de R1, si se reemplazan los registros R1 en las instrucciones 1 y 2 por otro no utilizado. Vamos a empezar ya a meter caña aquí. Vamos a empezar lo que os he dicho, a meter hardware. ¿En base a qué? A que, pues, por ejemplo, cogemos este ejemplo, que tenemos aquí, que no es esta, es otra. En la que tenemos la primera instrucción, R2 más R1 y el resultado R1. R1 más 1, el resultado R3. R2 más 1, el resultado R1. Y R1 más 8, el resultado R5. ¿Tenemos algún tipo de dependencia? Muchas. En este caso, daros cuenta que este R1 depende de este. En este caso, este R2 no depende de nadie. Y en este caso, este R1 depende de este. Pero bueno, vamos a tener una serie de dependencias. ¿Cómo podemos evitar solucionar esto? Y se va viendo, Entonces, primero a nivel genérico, luego lo veremos. Bueno, pues mediante el renombramiento dinámico de registros. Que en lo que se basa es en tener registros paralelos. Yo en el que veíamos el otro día, que teníamos registros, ya ni me acuerdo, hasta el R8 o hasta el R16, no me acuerdo. Registros en número real. Entonces, bueno, yo tengo esos registros que yo puedo utilizar, los que puedo acceder a través de mis instrucciones. Pero bueno, en lo que consiste es en tener más registros que esos, pero que no son accesibles por mí, sino que son accesibles por el sistema. Entonces, en lo que se basa es, para solucionar este tipo de riesgos, lo que se hace es renombrar los registros. Renombrar los registros, todos los registros destino. Es decir, en este caso, la primera instrucción, ¿sobre qué registro tiene que cargar el resultado? Sobre R1. Bueno, pues yo no voy a crear esto. Lo que voy a hacer es crear un R1. No voy a trabajar directamente con el R1, sino voy a trabajar con una copia del R1. Al siguiente el R3, una copia del R3. Al siguiente el R1. Hombre, no le voy a llamar R1 porque ya está ocupado, le llamaré RR2, 11. Ahí me hubiera más gustado llamarlo 11 que 2. Pero bueno, pues 2. Y al R5, el RR5. Y una vez que ya tengo hecho eso, lo que hago es, en un siguiente paso, todos los registros fuente que dependen de los registros destino, renombrarlos y poner el valor que le corresponda. En este caso, yo tengo que tomar el valor de R1. ¿Realmente dónde va a estar el resultado de R1? En RR1. Con lo cual coloco aquí R1. Y en este caso, dependo de R1. ¿Qué voy a colocar aquí? ¿RR1? No. ¿Cuál ha sido el último registro? ¿Cuál ha sido la última instrucción que me ha trabajado con R1? La 3. ¿Y cómo lo hemos renombrado a RR2? Con lo cual aquí coloco el RR2. De esta manera, lo que voy haciendo yo, lo que decíamos antes de que sí que no, lo que voy haciendo es
ir metiendo los resultados en registros temporales, trabajar con los registros temporales y luego cuando tenga que terminar la instrucción, cuando la tenga que terminar, lo que haré es reponer los valores de los registros copia a los registros origen. Antes de terminar todas las instrucciones, por eso os he dicho antes que teníamos un buffer de terminación, en el que las instrucciones se van, cuando se terminan, se van metiendo ahí. Y cuando están metidas ahí, trabajamos con ellas. Con lo cual, lo que me va a ocurrir es que cuando yo tenga todo esto terminado, de alguna manera tendré que decir, ¿cuál era la I1? La I1 era esta, resultado de R1, con lo cual lo que voy a hacer es coger el valor de R1 y llevarlo a R1. Y luego esta, RR3 a R3, y así sucesivamente. De forma que, claro, al final, yo el valor que voy a tener en R1 no va a ser el valor del RR1, sino va a ser el valor del RR2, que era el resultado de esta instrucción que tenía aquí y no de esta que tenía aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a trabajar, va a tener que trabajar con esas cosas. Dependencias entre instrucciones de almacenamiento, bueno, no me voy a meter en esto porque es un poco lío de explicar. Ya os he dicho, vamos a dejarles que vengan, que van a ir viniendo. Vamos a tener, como dijimos la otra vez, 3 tipos de dependencias. La RAW, Read After Write, la WAR, Write After Read, y la WAP, que es Write After Write. En el caso concreto de instrucciones de carga y almacenamiento, estas secuencias de instrucciones generan ese tipo. No nos vamos a meter más. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro procesador. Y nuestro procesador está aquí. La primera fase con que nos encontramos es la fase de lectura. Y lo que tenemos que hacer es leer las instrucciones. Y leer las instrucciones en un procesador escalar de una en una, en un super escalar por ejemplo, de 4 en 4. Yo voy leyendo las instrucciones de 4 en 4. Las voy a meter en el buffer de instrucciones. Aquí las tenemos. Aquí aparecen, en este caso, pues solo 4. Bueno, pues solo 4, puede haber más. Aunque yo pueda leer de 4 en 4, puedo tener un buffer mayor de 4. Entonces, claro, las instrucciones, yo cojo las 4 de memoria, leo el contador del programa, pum, el siguiente, pum, el siguiente, pum, y el siguiente, pum. Y los meto aquí en el buffer. Ya los tengo dentro del microprocesador. Una vez que están dentro del microprocesador, entran en el buffer. Y en teoría, pues yo tengo la 1, la 2, la 3 y la 4. Yo tengo aquí un sistema que lo que me va a hacer es, cuando yo las tenga que distribuir, o mejor dicho, cuando tenga que, después de decodificarlas, distribuirlas, aquí, el buffer de distribución, pues me tienen que entrar en orden. O conviene que me entren en orden la I1, la I2, la I3 y la I4. Y como conviene que me entren en orden, si yo consigo que entren en orden y salgan en orden, no hay problema. Pero nos podemos encontrar con 2 problemas. Con faltas de alineamiento y de cambio de flujo. Falta de alineamiento, puede ocurrir que debido a que el buffer no está bien equilibrado o todavía tiene instrucciones que no ha conseguido sacar o lo que sea, en el buffer ocupen diferente posición y, por ejemplo, imaginaros que esta es una cola. Primero en entrar, primero en salir. Esto es una cola. Entonces, cuando yo meto 4 instrucciones, lo que hace esto es meter una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Oye, si estas 2 colas están más vacías que estas, va a ocurrir que estas 2 instrucciones quedan aquí. A la hora de salir las instrucciones, salen en línea, con lo cual pueden quedar desorientadas. Entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones de redes de alineamiento o redes de desplazamiento. En base a multiplexores que luego me reordenen las instrucciones, vosotros ahí no lo veis, y yo tampoco. Yo tengo aquí las instrucciones y lo que hago con una red multiplexora de estas, a pesar de que aquí tenga la 3, la 4, la 1 y la 2, a través de estos multiplexores, lo que hago es hacer que a la salida me salgan orientadas 1, 2, 3 y 4, es decir, las oriento. En función de, me da lo mismo el orden en el que aparezca aquí, trabajando con estos multiplexores, hago que si esta es la 3 me entra aquí. Y que si esta es la 1, que la 1 me entra aquí. Entonces, bueno, tengo que reordenar. Eso hay que.
Eso hay que hacerlo. De todas formas, todas estas cosas, ¿no? Siempre me acuerdo cuando estoy solo, que os tengo que decir, y os lo digo. Recordad que os dejan meter el libro. Entonces, garabatear el libro todo lo que os dé la gana, y no os perdéis el tiempo en intentar memorizar esto, en entenderlo, pero no en memorizarlo, que lo tenéis ahí. Y hacedme caso, garabatear todo lo que queráis. Bueno, estamos todavía en la lectura, no hemos ni empezado. Estamos aquí en la lectura. Entonces, ¿qué problemas nos vamos a encontrar en la lectura? El primero, el de falta de alineamiento. El segundo con que yo me puedo encontrar es la rotura de secuencialidad. Bueno, la rotura de secuencialidad es cuando se producen saltos incondicionales o saltos condicionales efectivos. Ahí no hay vuelta de hoja, la típica instrucción. En un momento determinado, yo leo 4 instrucciones. Si la tercera es una instrucción de salto y empiezo a trabajar con ellas, hasta con la cuarta, que venía después de la instrucción de salto, cojo las busco. Y una vez que he hecho la búsqueda, con el siguiente ciclo de reloj, eso lo paso a la decodificación. Ya, pero es que con el siguiente ciclo de reloj me traigo otras 4 instrucciones. ¿Cuáles? En teoría voy a decir que por lógica me voy a traer las 4 siguientes. Y con el siguiente las 4 siguientes. Ya, pero si resulta que cuando terminamos de ejecutar la instrucción de salto, resulta que ese salto es efectivo y hay que saltar a otra dirección de memoria, resulta que todo el trabajo que he hecho yo ha sido en balde. Y claro, no solamente eso, lo fácil suele decir, no, anulamos las instrucciones y si ya hay los registros que ya están escritos, entonces vamos a tener problemas. Entonces, esto, la rotura de secuencialidad, me provoca unas pérdidas de rendimiento muy importantes. Vamos a ver cómo las solucionamos, como por ejemplo la tabla PHT, esa famosa, por ejemplo. Tratamiento de los saltos, pues hay que hacer estos saltos, hay que tenerlo en cuenta. Y para eso lo que se hace es, se trabaja y vuelvo a insistir, todavía estamos aquí. Yo todavía no estoy ni ejecutando la instrucción. Todavía ni ejecutar, simplemente la he leído. Es que lo que yo tengo que hacer, o que puedo hacer, pues bueno, tengo que seguir, o que se suele seguir, estrategias de predicción dinámica. Es decir, hay que trabajar con hipótesis. Hay que trabajar con hipótesis y hay diferentes formas. En lo que se basa es en lo que os he dicho antes, los principios de localidad espacial y temporal. Si yo resulta que estoy ejecutando un programa y estoy ejecutando una instrucción de salto, casi seguro que es que esa instrucción de salto me ha generado un bucle y que es un bucle que estoy repitiéndolo continuamente o bastante continuamente. Con lo cual, si lo estoy repitiendo continuamente y durante el último segundo se ha ejecutado ese bucle 1000 veces, las posibilidades de que se vuelva a ejecutar son muy altas. Pero claro, eso es una predicción. Entonces tengo que jugar con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir guardando información de lo que se va ejecutando en el programa. Vamos a ir guardando esa información para que en el momento en que yo lea una instrucción de salto, lo que haga es, como vamos a ver aquí, es saltar una tabla. Lo que vamos a hacer es decir una cosa. Bueno, yo leo una instrucción y esta es una instrucción de salto, ¿no? Sí, bien, vale. ¿En qué dirección está? En la 1000. Si yo ejecuto esa instrucción y es efectiva, lo que hago es decir, mira, voy a guardar en una tabla que la instrucción que yo tengo en la dirección 1000 ha sido efectiva y además ha saltado a la dirección 1500. Es decir, yo voy a tener aquí una tabla, esta, la BETAC, que lo que voy a escribir yo es, cuando el contador del programa me da la dirección en la que está la instrucción de salto, lo que hace es apunta aquí. Si eso es efectiva, esa instrucción, ese salto, lo que me hace es, me escribe aquí la dirección. La de salto no, en la que está escrita la instrucción, lo que he dicho. Si la instrucción está en la 1000, lo que hace es aquí escribir 1000. Si es efectiva, es decir, si se produce el salto, lo que va a hacer es escribir aquí, si se produce el salto, ¿a dónde? A la 1500. Lo que va a hacer es aquí escribir 1500. Ya está. La primera vez, solo eso. Y la segunda vez, que vuelva a pasar por ese bucle
ya lo tiene, la tercera ya lo tiene. Con lo cual, la siguiente vez que lea la instrucción, va a decir, oye, ¿qué? Resulta que ahora intenta ejecutar la instrucción que está en la 1000. Oye, que antes ya ha pasado por la 1000. ¿Y qué ha ocurrido después de la 1000? Que ha ido a la 1500. Oye, pues yo ¿qué instrucción voy a leer a continuación? Voy a leer la de la 1500. No voy a leer la de la 1001, de la 1002, 1003, 1004. Voy a leer la de la 1500. Claro, corre el riesgo de que justo por las leyes de Murphy ahora esa dirección no sea efectiva. Si es una dirección de salto condicional, dependiendo de un bit, puede ser, llegará un momento en el que eso no va a ser efectivo. Vale, yo perderé el tiempo una vez, pero el resto de los otros 100.000 bucles que hago, no estoy perdiendo el tiempo. Ese es el objetivo. Por eso se genera esta estructura, es la forma de entenderlo. Normalmente, si recordáis, el contador de programa se autoincrementa. Normalmente se incrementa por 1 y estamos aquí. Cuando yo tengo una instrucción de salto, la que sea, lo que hacemos es sacar de esa instrucción, la ICH, la instrucción, buffer de instrucciones, lo que hacemos es, aunque no esté aquí muy bien, lo que hacemos es sacar de la instrucción y meter ese valor de dirección en el contador de programa. Normalmente hago esto. Con esto, con esta estructura lo que hago es, no, ¿la instrucción es efectiva? Sí. La dirección 1000 escribo aquí. ¿A dónde salta ese? A la 1500. Y escribo aquí 1500. De forma que la próxima vez que me lea una instrucción que esté en la dirección 1000, antes de saber si es o no efectivo el salto, va a coger el 1500 y se lo va a meter al contador del programa y va a ir a leer lo que hay a partir de la 1500. Es decir, va a continuar leyendo bloques de instrucciones no a partir de la 1000, sino de la 1500. Entonces, claro, si lo tenemos en cuenta eso dentro de una estructura, no es yo siempre he dicho, joder, es que la estadística no sirve para nada, y me doy cuenta que en informática la estadística ha sido primordial. Todos estos conceptos de estadística. Por estadística, yo voy a estar ganando aquí un montón de tiempo. Lo que hemos dicho, llegará un momento en que esto se cortará, que será una dirección de salto probablemente no efectiva, que habrá que hacer un paro, que habrá que echar marcha atrás las instrucciones que ya hemos hecho o medio hecho. Bueno, pero será uno de entre 100.000. Entonces, bueno, pues vale, pues perderé tiempo una vez, no las otras 100.000 veces. Esa es la estructura. Con lo cual, pues bueno, el proceso que se sigue, aunque no se vea aquí tampoco muy bien, porque tengo hechas capturas de pantallas y trabajo con Word en vez de con PDF, porque el PDF me generaba algunas movidas de flechas. Pues bueno, esta es la estructura. ¿Está la instrucción en el BTAC? ¿Sí o no? Si es que no es que no se ha ejecutado nunca. Si es que no, lo que pasa es a esperar y después dice, oye, la predicción no tomada, pero no se toma esa predicción, porque no existe predicción, no existe ese valor en la tabla. Con lo cual dice, oye, la predicción tomada, no tomada, esto es extraño, la predicción no tomada es correcta, ok. O sea, si es que sí, ok y punto. Cuando parece que resulta, no, si la predicción, o sea, si se ha producido la dirección de salto, tendré que ir a saltar. Por eso dice aquí que predicción no tomada. Si dejáis aquí, predicción tomada es correcta, o sea, lo que hemos supuesto es correcto, sí, tendríamos aquí. Esta es una doble negación, ¿no? La predicción no tomada es no correcta. La no tomada es no correcta, quiere decir que la tomada es correcta. Entonces, en ese caso, salto efectivo. Si es salto efectivo, lo que hemos dicho, incluimos en la tabla BTAC la dirección en la que está la instrucción y la dirección de salto. En caso de que esté en la tabla, esa dirección, quiere decir que, oye, que antes ya ha ocurrido algo. Viene por aquí, lee el PC predicho, es decir, lee el PC que estaba en la tabla de la derecha, la dirección de salto de esa instrucción. ¿Es una instrucción de salto, sí o no? Entonces, ¿es una instrucción de salto? Sí. Lo que hacemos es ver si la predicción tomada, esto será más tarde. Yo ya he tomado la dirección y después de tomar la dirección, pasados
un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ya he evaluado la instrucción, terminado de evaluar la instrucción, digo, oye, la predicción que hemos tomado era correcta o no, había que hacer saltar en función del bit de carry. Oye, ¿qué? ¿Se ha saltado o no se ha saltado? Pues sí se ha saltado, coño, era efectiva. Pues como si era efectiva, punto. En un momento determinado ese carry no será 1, con lo cual no habrá que hacer el salto. Con lo cual, si dirá, oye, ¿la predicción tomada es correcta? Pues va a ser que no. Pues mira, marcha atrás. Vaciar el cauce, si el salto es efectivo tal, quitar, toda la historia. Claro, para eso tenemos que dotar a la máquina de hardware. Y bueno, y si la instrucción de salto no era efectiva, pues el salto en falso, vaciar el cauce y procesar la primera instrucción. El primer sistema, el primer algoritmo, el primer hardware para llevar a cabo esto es la tabla beta, que recoge poca información, porque es que, y es curioso esto, yo os he dicho una cosa y os la he dicho mal, pero no me importa. Dice, situaciones al conocer el resultado del salto. La predicción realizada es incorrecta, al ver las instrucciones especuladas, ya que estaban procesándose en el cauce. Eso no he mentido. Lo que me dice, oye, la predicción fue correcta, si fue correcta, se continúa con el procesamiento de instrucciones. Ahí no he mentido. Ahora, falsos positivos. Falso positivo. ¿Qué coño será un falso positivo? Un falso positivo lo que tiene que provocar es desestimar la predicción del beta. ¿Y qué es un falso positivo? Yo ya he dicho que aquí se guarda toda la dirección de salto. Toda la dirección en la cual está escrita la instrucción de salto. Y es mentira. Se guardan algunos bits. Todos no. ¿Por qué? Pues porque no se pueden guardar todos porque al final, si no, el hardware es demasiado grande. Entonces se guarda aparte. Es como si yo dijese, oye, mira, yo como voy a estar haciendo programas de bucle sí, pues voy a guardar, en lugar del 1000, voy a guardar los 2 últimos dígitos solo. Aquí, solo los 2 últimos dígitos. ¿Se guarda solo ahí? ¿Es un 0? Sí. Entonces, bueno, claro. Y digo, joder, pero es que, claro, eso tiene un problema. Si yo tengo una instrucción de salto en la página 0, es decir, la dirección 000, o en la página 200, o en la 300, joder, pues esto me va a estar dando fallos. Ya, pero para eso estamos con el principio de localidad espacial. Si yo estoy en la 1000, estoy en la 1000. Y las posibilidades que tengo de realizar instrucciones que están cerca de la 1000 son muchas. Y las posibilidades que tengo de realizar instrucciones que están en la página 0 son muy pocas. Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio. Claro, evitar el falso positivo, el controlarlo todo implica muchísimo más hardware. Y eso es un problema. Entonces, ese es el concepto del falso positivo. Tal como nos pone aquí. En caso de que la tasa de fallo sea alta, la solución es que la longitud del campo se incremente. Ya, pero entonces hay que pasar por caja y pagar más hardware. Más soluciones que tenemos aquí. La BTI, la Branch Target Instruction Buffer. Es lo mismo, vais a ver que esto es todo lo mismo o casi lo mismo. Este esquema y el anterior es básicamente el mismo. Solamente que en el esquema anterior esto era así. La vía y la BTI. Ahora lo que se hace es meter BTI más 1, BTI más 2. Es decir, posibles instrucciones o direcciones que yo pueda tener aquí. Y luego, por último, la dirección. Entonces, yo aquí lo que hago es comparar no solamente con una dirección, sino con más direcciones. La estructura es muy similar al beta, pero se almacena la instrucción de destino BTI, la instrucción de destino BTI, no la dirección en la que está la instrucción de destino, sino la instrucción de destino BTI e incluso algunas posteriores. ¿Para qué? Pues para poder analizar si este 0 que he metido yo aquí pues corresponde con el de la 0, con el de la 200 o con el de la 1000. Me permite preguntando por esto, por esto. No, es que cuando yo accedo a la 0, la siguiente instrucción es esta, luego esta. Sin embargo, si accedo a la 1000, la siguiente instrucción, vamos a ver si es esta o esta. Entonces, haciendo ese tipo de comparaciones, me permite cerrar más. Pero bueno, sin llegar a un acierto total. Más cosas.
Predicción con el BTB, que es la instrucción de salto. Vuelvo a insistir, es lo mismo que antes. La BTI, la BIA y la BTA. Pero le metemos aquí un contador. Un contador de aciertos. A lo bestia. Si esto tuviese, yo que sé, un contador de 8 bits, y cada vez que paso por esa instrucción, leo esa instrucción y el salto es efectivo e incremento este contador, la siguiente vez que yo pase, vendría aquí, apuntaría aquí y diré, oye, ¿cuánto me marca BH? Me marca 125, joder, pues este está continuamente haciendo que el salto sea efectivo. Pues una vez más, que sea efectivo. Lo que pasa es que, claro, aquí meter 8 bits, volvemos a lo mismo, sale caro, es complicado para el hardware. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se coloca, y esto es nuevo, esto lo puse ayer, esta tontería la puse ayer. En el libro, lógicamente, la explica perfectamente. Lo que me hace es que ese contador BH sea un contador de saturación. Además, en el libro tenéis los diagramas, la máquina de estados. Es un contador de 2 bits. O sea, cuenta 0, 1, 2 y 3, pero es de saturación. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un acierto, ese contador, este contador que yo tengo aquí, este contador se incrementa a 1. Si hay otro acierto, a 2. Si hay otro acierto, a 3. 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 Si hay un fallo, a 2. Si hay otro fallo, a 1. Si hay un acierto, a 2. Si hay otro acierto, a 3. Así sucesivamente. Si hay un fallo, a 2. Si hay un fallo, a 1. Si hay un fallo, a 0. 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 No es el típico contador binario. De forma que a la hora de tomar la decisión de si hago esto o no hago esto, lo que hago es pregunto por esto. Si eso tiene un 1-0 o un 1-1, lo tomo como efectivo. Si tiene un 0-0 o un 0-1, lo tomo como no efectivo el salto. Ni más ni menos. Predictor con 2 niveles basados en historial global. La que me preguntabas tú, la tabla PHT. Yo no me liaría con esto. Hay motivos para liarse en este capítulo y en los siguientes de sobra. Yo no digo que no va a caer, ¿eh? Es que claro, como el examen es muy orientado a los ejercicios. Ya. Por eso Pero yo... Vale, yo te digo mi opinión. No, pues vosotros veréis. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en crear una tabla PHT. La palabra PHT en una tabla. Pues no va a ser una tabla PHT ni más ni menos que una tabla compuesta por un montón de contadores de saturación. Es decir, ya os digo que este dibujo lo metí ayer, contadores de saturación de 2 bits. O sea, cada uno de estos es un contador de saturación de 2 bits. Que lo que voy a hacer yo es una cosa un poco diferente a lo que hacía antes. Lo que voy a hacer ahora es, para saber si un salto es efectivo o no, sí voy a apuntar a su contador histórico. Pero ese contador va a ser diferente para diferentes direcciones. ¿Cómo sé yo la dirección? En lugar de tener una tabla como la que teníamos antes, la BTAC, en lugar de tener una tabla de este estilo, lo que voy a hacer es generar un algoritmo que va a ser este. Voy a crear una estructura que tengo la dirección de la instrucción de salto, es decir, la MIL. Nos quedamos con el truco de la MIL, instrucción de salto y saltar a la 1500 para tomar como referencia. Cojo yo el contenido de la MIL. Y a continuación que he cogido el contenido de la MIL, lo que hago es, aquí tengo la función de salto, lo que hago es tener aquí el VHR. Es decir, en este VHR yo lo que hago es tener un histórico, diferente al de antes, pero un histórico de aciertos. De forma que lo que hago es la instrucción, la dirección. Otra vez lo mismo que antes. En vez de tomar toda la dirección, que sería complicado, lo que hace es un hash. Es decir, tomar parte. Lo mismo que hemos hecho antes, que decíamos, bueno, del 1000 cojo las 2 partes bajas, el 0, 0. Es lo que hace aquí. Es decir, si la dirección tiene 30 bits, el 1000 tiene 30 bits, cojo solamente 3 bits, los 3 bits más bajos. Ostras, eso es peligroso.
Bueno, pero no importa, porque yo lo que voy a hacer es conjugarlo con otras cosas. Lo voy a conjugar con un histórico. Este es el VHR, va a ser un histórico que va a ser una especie de contador, pero no es contador, es un registro de desplazamiento, que empieza a cero. Y cuando se produce la primera instrucción y si resulta que el salto es efectivo, lo que hace es meter aquí un 1. Y la siguiente vez, para esa instrucción, mete otro 1. La siguiente, otro 1. Y es un registro de desplazamiento, es decir, si estaba todo a ceros, pues luego va a hacer un 1. Y si viene la siguiente vez que pase por ahí, si hay otro acierto, 1, 1. En la siguiente, si hay otro acierto, 1, 1, 1. Y así sucesivamente. Si hay un fallo, 1, 1, 0. Es decir, mete un 0. Es lo que va a ir haciendo, en función de fallos o de aciertos. De forma que, para luego apuntar al histórico, a la tabla esta, lo que va a hacer es combinar esos 3 bits con lo que tenga aquí del VHR. Y ello configura una pseudodirección, que va a ser una pseudodirección que va a apuntar a la tabla, y en la tabla yo voy a tener el contenido de la predicción esa de si ha sido o no ha sido. Es un lío tremebundo, y además de ser un lío tremebundo, es un lío tremebundo porque realmente aquí no se indica ningún ejemplo. Y al no encontrar ningún ejemplo, yo pues quedaros, pienso que con el concepto. ¿Más cosas? Otra. Esta es y una y otro, y le pongo. Esta estructura, basada en los niveles de historia local, lo que hace es lo que hemos hecho antes, el hash, para configurar la dirección en la que voy a tener yo la tabla PHT, pero ahora, en lugar de coger de aquí, con la estructura que hemos dicho antes del registro de desplazamiento, lo que hace es coger otra serie de bits, con esta serie de bits, apuntar a esta otra tabla VHT, que es la que tenemos, la tabla que teníamos, pues por ahí, ya hasta yo me perdí. Entonces, genera una dirección, una subdirección, apunta al histórico, y ahí es donde tiene la relación de aciertos. La otra ya, esta ya ni la miro, porque es lo mismo, solamente que ahora hace, en vez de hacer, juntar estos dos hash, hace un hash de este con este, una O exclusive, es decir, cada vez cerrar más las combinaciones que pueda tener en las direcciones para no tener que guardar toda la vida. Y bueno, y todavía estamos en el apartado 2.5, que parece que con todo lo que llevamos hablando ya teníamos que estar aquí. No, todavía estamos en la lectura. Pero es que, claro, todavía seguimos teniendo un problema. Cuando yo ejecuto saltos, por ejemplo, un salto puede ser un saltar si carry, saltar si cero, saltar incondicional, pero sabéis que existe otro tipo de saltos, que son las llamadas a funciones o llamadas a subrutinas. Que no pasa nada. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, es aplicable. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es totalmente aplicable a eso. Lo que ya no es tan aplicable y sigue siendo exactamente igual un retorno, un salto, es el retorno de una subrutina. El retorno de una subrutina es un reto. Es decir, si yo tengo una función, una subrutina escrita en la dirección de memoria 2000 y hago aquí un salto a la 2000, voy a la 2000, ejecuto lo que tengo en la 2000 y la última instrucción que yo me encuentro es el reto. Y vuelvo a donde había yo salido. Ir a la subrutina, todo lo que hemos comentado aquí es totalmente válido. Porque yo voy a estar haciendo un bucle, en ese bucle hay una llamada a una subrutina, ¡pum!, voy. Todas las predicciones que hemos dicho aquí son válidas. Ahora, volver de la subrutina, cuidado, porque yo puedo llamar a esa subrutina en este bucle, o en este, o en este, o en este. Y yo cuando vuelvo a una dirección o a otra, o a otra, a otra. Es decir, ahí tengo problemas. Entonces, esos problemas, pues ¿cómo se intentan solucionar? Pues se intentan solucionar con lo que se llaman las pilas de dirección de retorno. Cada vez que tú retornas de una subrutina, guardas
en una pila la dirección a la cual tú retornas. Si yo he saltado desde la dirección 1200, guardo en una pila el 1200. A ver, yo en la pila guardo el 1201. En la pila del sistema guardo el 1201. Para que encuentre return, recupero ese 1201 y vuelvo a la dirección 1201. Pero tengo otra pila en la que guardo el 1201. Para luego, si yo estoy haciendo bucles, pues para poder ir mirando a ver cuál es la dirección de retorno. Ya está, ya está. Hemos terminado con la lectura. Pero claro, ahora nos falta un problema. Y es el siguiente. Bien, y si las lecturas, si las predicciones no son efectivas, si hay tratamiento de errores, falso tratamiento de errores en la predicción de saltos. Hombre, lo tenemos fácil. No, es olvidarte de las instrucciones que se han ejecutado y, está el problema, y recuperar los valores de los registros que has modificado. Eso sí que es un problema. Pero bueno, es un problema que vamos a tener que solucionar vía hardware. Pero hay que poder hacer eso. Y la forma de poder hacer eso es asociar a cada instrucción, asociarle unas etiquetas. Yo leo una instrucción, la I1 y a eso le asigno una etiqueta. La I2 y una etiqueta, la I3 y una etiqueta, y así sucesivamente. Y en esas etiquetas, ¿qué escribo yo? En estas etiquetas tengo que escribir dos cosas. Si esa instrucción es especulativa, ¿cuándo será una instrucción especulativa? Venga, digo, para que también se os oiga a vosotros. ¿Cuándo se considera que una instrucción es especulativa? No se ha confirmado todavía. Ya, pero ¿qué características va a tener en mi listado de programa una instrucción especulativa? Va a estar detrás de una instrucción de salto. Esa va a ser especulativa, porque yo la voy a empezar a trabajar y luego veremos a ver si vale o no vale. Y otra cosa que tengo que decir es si es válida. ¿Cuándo voy a saber yo si es válida? Pues cuando yo tome las decisiones, tendré que decir, oye, mira, esa que era especulativa deja de serlo para ser válida. O esa que era especulativa deja de serlo para ser no válida. Y hay que deshacerla. Un ejemplo típico que se puede hacer es este que tenemos aquí. Triángulo es instrucción de salto y vamos a suponer que le vamos a asignar unas etiquetas que son 3 bits. El primero es el bit de validez y los otros dos son los bits de especulación. 2, 3, 4, 5, los que sean. De forma que, por ejemplo, una secuencia de instrucciones como esta que tenemos aquí, esta, yo tengo una instrucción I1, I2, I3, I4 y I5. La I2 es una instrucción de salto y la I5 también. De bifurcación y la I5 también. Y vamos a suponer, yo me leo las instrucciones y la I1 es efectiva. Es la primera instrucción, ¿no? Es una instrucción válida y además no es especulativa. La I2 es una instrucción válida y además no es especulativa. La instrucción de salto de por sí no es especulativa. Especulativas serán las que vengan detrás. Detrás pueden venir la I3, 4 y 5 o la I6, 7, 8, 9. ¿Vale? Vamos a especular y vamos a suponer que de la I2 salgo yo en este camino y ejecuto la I3. Esta sí es especulativa. Como sí es especulativa, hay que marcarla como especulativa con un 1. El primer 1. El primero. Después de la I3 ejecuto la I4. ¿Que la I4 es efectiva? ¿Es especulativa la I4? Sí. ¿Por qué? Si yo me he equivocado y en vez de venir por aquí hubiese venido por aquí, es decir, todas las instrucciones que vengan a partir de ahora, ¿qué van a ser? Especulativas. Por eso esta instrucción va a tener este bit 1 y este bit 1. Todas. La I4. Ya. Pero es que después de la I4, que es una instrucción de bifurcación, yo puedo ir para un lado y yo puedo venir para otro.
Si decido venir por aquí, esta no es especulativa, la I5, es reespeculativa. 2 veces. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar su segundo bit a 1. Por si no se ve en el vídeo, instrucción, esta, un segundillo, que se vea, instrucción válida, un 1, y luego especulativa. Especulativa 1 y especulativa 2. La 1 y la 2. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, cuando yo empiece a saber cosas, cuando yo ya pase un tiempo, digo, oye, mira, que la I2 es válida. O sea, pues yo había especulado que venía por aquí y he acertado. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ponerla que es válida esta, la I3 es válida, y además le tengo que quitar la especulación. Antes aquí valía un 1, ahora ya le pongo a 0. Continúo por aquí la I4. ¿No? Y vamos a suponer bueno, la I4, con lo cual le quito la especulación primera a la I5, pero todavía le dejo la segunda, porque no sé lo que va a pasar. Si a continuación yo tengo esto, la I1 vendría por aquí, y vamos a decir la I4. Resulta que me he dado cuenta de que yo había previsto que la I4 viniese hacia aquí y me he equivocado, porque justo el bit de carry esta vez ha fallado y tiene que venir por aquí. ¿Qué tiene que ocurrir con la I5? Tiene que ser válida esa instrucción, con lo cual el bit de validez, ¿a qué le tenemos que poner? Se le tenemos que poner a 0. Esta. Ahí tenemos. Con lo cual es una instrucción no válida. Con lo cual, y vuelvo a insistir, a pesar de todo lo que he dicho, de que tengo que desestimar, que no tengo que desestimar, todavía estamos en la lectura. Pero bueno, ya se ha terminado la lectura y entramos ya en la decodificación. La decodificación, yo no le voy a dar demasiadas historias porque no las tiene. Bueno, pues lo que hace la decodificación es decodificar la instrucción, ni más ni menos. Aquí, pero en estas estructuras superescalares, lo que se hace es aumentar esto, aumentar el rendimiento en base a varias estructuras de varios ordenadores. Una es la predecodificación, que no lo vamos a explicar mucho, que lo que consiste es en añadir una serie de bits y hacer una serie de cosillas. Y otra muy importante, que además la vamos a ver en los temas, en el tema 3, si no recuerdo mal, que es la traducción de instrucciones. Esto sí se ha hecho. Los primeros ordenadores, si recordáis, hablábamos que eran CISC, complejas instrucciones, compleja estructura. Bueno, eran unas instrucciones en las cuales yo ponía la instrucción que me lleva el contenido del registro y además y además le echa vinagre y además le quita aceite. Y esa era la instrucción esta. Y eso con la estructura RIS, set resumido de instrucciones, eso se eliminó. Y eran las instrucciones muy sencillas, y claro, el problema que tenía, y muy cortos además, muy corto el set. Es que el problema que tenía es que cuando yo quería hacer una ensalada compleja, tenía que hacer un montón de instrucciones. Pero la ventaja que tenía era que el hardware era tan modular que me permitía segmentar el sistema. Entonces, bueno, pues una forma consiste en algunos ordenadores, unas CPUs, para hacer la decodificación, en traducir instrucciones complejas en instrucciones sencillas. Si estuviésemos hablando de software, estaríamos hablando de macros. El macro de esta instrucción. Tú lanzas ese macro y resulta que cuando ves el código fuente, ves que es un montón de instrucciones. Entonces, esa es la decodificación. Y el siguiente paso es la distribución.